Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Veo que es un público muy fiel. Debe ser que tienen mucho gancho. Han debido tener buenas conferencias antes o buena capacidad de atractivo. Perdón, ¿no se graban las conferencias? No lo sé. Es que me han dicho que la anterior fue fantástica y yo no tuve la suerte de asistir. Sería de otro. No. Pues muchas gracias. Eso es una inyección de moral que me ponen para empezar. Pues el otro día hablamos de mito. Recuerdan ustedes que el tema de estas conferencias es mito e historia. Dediqué la primera conferencia a hablar de mito. Hoy quisiera dedicarla más bien a hablar de historia. Les recuerdo muy brevemente, en medio minuto, que hablé un poquito de la definición del mito y del desarrollo del principal mitologema, el principal esquema mítico que se ha producido en el mundo judeocristiano, que es el mitologema del paraíso, caída, redención, que tiene una serie de componentes: la amenaza satánica, la inminencia de la lucha final, el elemento mesiánico, el Mesías que nos va a ayudar, nos va a liberar, nos va a dirigir en la batalla final contra Satanás, etc. Hoy me toca hablar de historia. Aparentemente, esto no tiene nada que ver. Nada que ver. Son dos cosas, dos campos completamente opuestos. Dijimos que el mito era un relato legendario que no necesita ningún tipo de verificación, ningún tipo de documentos que nos avalen que esas cosas ocurrieron, y que tiene unos rasgos, sobre todo ejemplares. Son unos héroes, unos villanos, unos malvados, figuras ejemplares, figuras que nos enseñan cómo debemos conducirnos, que nos enseñan en qué consiste nuestra sociedad, cuáles son los valores fundamentales en los que se basa nuestra sociedad. Hoy me toca hablar de historia. La historia no es nada de eso. La historia es un relato sobre el pasado. Y ya está. Yo lo que quiero es saber lo que pasó. Yo quiero que me cuenten lo que ocurrió en tal época, en tal sitio. Y que me lo cuenten sin más. Tampoco me tienen por qué decir ni siquiera quiénes fueron los buenos y quiénes los malos. Quiero saber lo que pasó. Y para eso necesito, uno, que los datos sean verificables, que los datos sean auténticos, que haya documentos o algún otro tipo de prueba que me demuestren que aquello fue lo que ocurrió. Y dos, que haya un esquema racional explicativo que organice esos datos y que me lleve a una comprensión de esos mismos datos, porque sin esquema, son unos meros datos lanzados al azar, no servirían de nada. La historia, por tanto, tiene ambiciones científicas. Claro que no es una ciencia exacta. En historia nunca podemos llegar a decir 2 y 2 son 4. Nunca. Lo que ocurrió en la Guerra Civil Española fue exactamente esto. Bueno, mire, depende un poco de cómo se vea. Hay varias versiones. Y las dos pueden ser más o menos exactas, más o menos ciertas, pero se contradicen de alguna manera. Como en cualquier conflicto humano. Es que hay una ciencia exacta, es que hay un relato exacto, verídico, científico, de lo que es pues una ruptura amorosa, por ejemplo. Pues no. Es que hay como mínimo 2 relatos, y puede que más. Y cómo la vieron los niños, y cómo la vieron las terceras personas que estaban involucradas en aquello. Pero lo que no podemos hacer es mentir. Lo que no podemos hacer es inventarnos que a esa persona la conocíamos antes de que la conociéramos, o que alguien nos obligó a hacer lo que hicimos. Eso es lo que no es tolerable. Tiene que ser suficientemente científica para evitar ese tipo de... En fin, entonces, mito e historia son dos cosas que en principio no tienen nada que ver. Y sin embargo, el tema de hoy es, ustedes lo van a ver, voy a hablar de historia. Y sin embargo, al final, estaremos hablando de mito, mucho, ya lo verán.
Primero, porque el mito estuvo en el origen de la historia. Al principio no había historia, no se sabía hacer historia, y se empiezan a contar cuentos sobre el pasado, sencillamente porque no se sabe nada. Sobre lo que ocurrió hace 20 o 30 años, los viejos pueden acordarse, pero sobre lo que ocurrió hace 300 años nadie se acuerda, y no hay documentos. Por tanto, hay que inventárselo, y se inventan mitos, naturalmente. Segundo, porque la historia cumple muchas funciones que son propias del mito. La historia no solo sirve para conocer el pasado. La historia, uno, proporciona identidad. Nos dice quiénes somos. Nos inserta en un ente colectivo que tiene un largo recorrido. Tú desciendes de estos que hicieron tal cosa en tal época. Segundo, nos da autoestima. Nos dice que somos gente respetable, que podemos ir con la cabeza bien alta, que podemos sentirnos orgullosos de ser lo que somos. Y tercero, proporciona legitimidad política. Un Estado que ha existido durante mucho tiempo en un determinado sitio, pues se supone que es lo natural, es lo lógico, es lo que debe ser. Otro que no ha existido, sino que es una imposición reciente por un ejército extranjero, contar esa historia le deslegitima. Le quita justificación para que obedezcamos sus instrucciones. Es decir, o legitima el poder o legitima la rebelión, pero legitima actitudes políticas. Entonces, da identidad, da autoestima, dos cosas importantes para el ser humano. A un niño desde que nace hay que decirle, te llamas fulanito y perteneces a la familia tal, es decir, hay que darle identidad. Perteneces al país tal, a la ciudad tal. Y hay que darle autoestima, y hay que decirle además, eres bueno y puedes sentirte orgulloso de tu color de piel, de tu familia, de tu país. Pero en ninguna de las dos cosas hay que pasarse. Si le das demasiada identidad, le das a entender que no tiene nada del país de al lado, y seguramente tiene una mezcla, de todos tenemos muchas cosas, de aquí y de allá. Y si le das demasiada autoestima, también le puedes dar a entender que los demás valen menos que él. Y no, una cosa es tener autoestima y otra cosa es despreciar a los demás, por supuesto. Es decir que, cuidado. Y estas funciones las cumple la historia, sí. Hoy, la forma más normal, como la historia da legitimidad política y da autoestima y da identidad, es a través de los nacionalismos. El principal terreno en el que la historia se funde con el mito es en el terreno de las historias nacionalistas. Y las historias nacionalistas, cuidado, son por todos los lados. No me estoy refiriendo solo a los nacionalismos vasco, catalán, periféricos, el nacionalismo español, por supuesto. Y hoy vamos a hablar, voy a centrar la conferencia precisamente en el nacionalismo español. Próximo día hablaremos de los otros, de los alternativos al español. ¿Cómo empieza la historia de España? Bueno, pues la historia de España empieza por el mito. En la antigüedad clásica, la primera vez, allá por el siglo I antes de Cristo, en que a un historiador greco-romano se le ocurre decir, ¿y por qué estamos aquí? ¿Y por qué se llama esto Hispania? Y se le ocurre contestar, pues porque aquí hubo un rey que se llamó Hispano y que era hijo de Hércules y fue el fundador de este país, y por eso viene el nombre de Hispania. Estamos en el terreno del mito, nunca hubo un rey que se llamara Hispano, no tenemos ni un solo documento que nos muestre que hubo un rey que se llamara así, pero esto se va a repetir durante siglos y siglos. En la península ibérica, tengan ustedes en cuenta esto. La península ibérica no es el centro del mundo. Espero que nadie necesite asistencia psicológica. No es el centro del mundo. Para empezar, porque el mundo no tiene centro. Pero si tuviera algún centro, las grandes civilizaciones mundiales, que han sido el centro de la actividad y de la producción cultural, pues han estado en el Oriente Medio, han estado en China, en la India, en Egipto,
más tarde Grecia, más tarde Roma. Pero antes de llegar a Roma, España, la península ibérica, no estuvo en contacto con ninguna de estas grandes civilizaciones. Ni un solo habitante de Babilonia vino nunca a España, ni un solo egipcio vino nunca hasta la península ibérica, ni un solo chino ni indio vino nunca hasta la península ibérica, ningún contacto. Si ustedes piensan en el mapa del mundo en ese momento, perdonen, yo no soy un gran dibujante, pero si ustedes piensan en el mapa del mundo conocido en ese momento, lo que fue el mapa de Ptolomeo, que es con el que se ha manejado la humanidad prácticamente hasta Colón, diversas variedades de este mapa, pues tienen ustedes por aquí Europa, Inglaterra, aquí está la península ibérica, estoy haciendo demasiado grande, aquí está Italia, Grecia, el Mediterráneo. De África no se sabía casi nada, por aquí ya empezaría el terreno desconocido, este también es terreno desconocido. Aquí está el Oriente Medio, este sería entonces el centro del mundo, por ahí está Persia, Asiria, Babilonia, Egipto, este sería el centro del mundo, y aquí está la India y ahí está China. Es decir, en el mapa del mundo, España está en una esquinita, no es el centro, es el final. Es el extremo occidente. Y no por casualidad se encuentra en España el finis terrae, el final de la Tierra. Aquí se terminaba la Tierra. Aquí empezaba un océano desconocido, un mar ignoto, donde se suponía que había un abismo, que los barcos que se adentraban mucho caían por ese abismo. Lo único que se conocía era el continente euroasiático y África bastante mal. Pues bien, en una situación como esa, España es lógicamente un país legendario, es un país muy propicio para el mito, porque está muy lejos, porque es muy excéntrico. Excéntrico es una palabra que tiene un doble significado, como ustedes saben. Está fuera del centro y es un poquito raro, un excéntrico. Las dos cosas, porque está fuera del centro, es raro. Pues España es un país excéntrico. Y de ahí que los griegos colocaran en España, los primeros que llegaron aquí, que fueron los griegos y los fenicios, primeros que llegan son desde la otra punta del Mediterráneo y llegan a las costas españolas, más o menos los griegos a la zona norte y los fenicios en la zona un poquito más al sur, los cartagineses. Empiezan a hablar de España en términos de aventuras legendarias. Y aquí colocan dos de los trabajos de Hércules. Saben ustedes que Hércules es un semidios griego, que es uno de los dioses, se enfurece con él y le obliga a realizar 10 o 12 trabajos o hazañas enormes. Una de ellas es limpiar los establos del rey Augías, me parece que se llamaba, un rey que tenía, un rey ganadero, tenía una enorme cantidad de vacas y tenía unos establos sucísimos, y entonces Hércules con su enorme fuerza desvió un río. El río pasó por los establos y le limpió los establos. Bueno, esos establos estaban situados en España. El rey Gerión se llamaba. Otro problema que había era que al Mediterráneo se le iba el agua hacia el océano, que era un mar donde el agua se despeñaba, como antes les he dicho. Entonces Hércules cerró el Mediterráneo con dos enormes rocas o torres, las columnas de Hércules, que son básicamente Ceuta y Gibraltar. Dos rocas que cierran el Mediterráneo para que no se escape el agua. España es un país de hazañas heroicas. En el sur, inmediatamente al sur de España, en Marruecos, estaba Atlas, otro gran héroe que había sido condenado por otro dios griego a soportar la bóveda del universo. Tenía que estar con su enorme fuerza soportando la bóveda celeste para que no se cayera. Entonces Hércules en un determinado momento llegó y relevó a Atlas para que pudiera recoger manzanas de oro. Hércules sostuvo la bóveda celeste mientras Atlas recogía sus manzanas de oro.
Estas cosas se hacen en esta zona del mundo. Por aquí estaba también el terreno de las Hespérides, así lo llama Platón, a la península le llama las Hespérides, donde vivían los atlantes, un pueblo de gigantes gobernado por Atlas, precisamente. Y Atlas finalmente murió después de aquel enorme esfuerzo de soportar la bóveda celeste, y su osamenta calcinada son los actuales montes, la cordillera del Atlas, que está en Marruecos, y que el que no la conozca le recomiendo que visite porque es hermosísima. Y donde se demuestran, en uno de los lados, se demuestra que no todos los ríos van a parar a la mar, porque van al desierto, y se los va tragando la tierra poco a poco. Pues bien, este es el tipo de cosas que se dicen sobre Hispania o Iberia de los griegos. Llega el cristianismo, y con el cristianismo empiezan nuevos relatos sobre España, sin abandonar los antiguos. No se deja de hablar de Hércules, pero empiezan nuevos relatos. Y el más importante es el de Túbal, quinto hijo de Jafet, y jefe de una de las 74 comunidades o tribus o gentes en las que se dividió la humanidad después del caos babélico. Ustedes recordarán lo que ocurre en Babel. Los seres humanos fueron tan soberbios y tan ambiciosos que quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo para poder ver el cielo y dónde estaban los dioses. Y naturalmente Jehová se enfureció con ellos y les castigó. La torre nunca fue concluida y además empezaron a hablar distintos idiomas y no se entendían entre sí. Se produjo el caos. Pues bien, uno de aquellos idiomas era, se supone, la lengua de los iberos, que están acaudillados por Túbal, nieto de Jafet, y que, dirigiendo a los valientes iberos, llega hasta Hispania o Iberia y establece allí su dominio. Este es un mito o inicialmente español, que posteriormente se va a convertir en un mito vasco. Ya hablaremos de los mitos vascos el próximo día, pero es curioso, porque se le introdujo el pequeño matiz de que después del diluvio universal había habido la sequía universal. ¿Y dónde se puede uno refugiar en una sequía si no en las lluviosas montañas cántabras? Ahí se refugió Túbal, y ahí se mantiene la lengua de Túbal, que es una lengua originaria creada por Dios, y que es el español primitivo, y es a lo que hoy llamamos vascuence. Y ahí introducirá el matiz, el nacionalismo vasco, para decir que son descendientes de Túbal y que su lengua es una de las lenguas originarias de la humanidad. Llega Roma, y con Roma España le ocurre, España, entendiendo por España la península ibérica, que es lo que hay que entender en ese momento, a la península ibérica se le ocurre lo contrario de lo que le ha ocurrido hasta ese momento, es decir, se integra en una gran cultura, en una gran civilización, que es la civilización romana. Todo el imperio romano, que llega la mitad de Europa, la mitad de las islas británicas, una parte del Oriente Medio, una parte importante de África, todo lo que es el imperio romano. España está completamente integrada en él. España, península ibérica, está completamente integrada en él. No solo está integrada en él, sino que no es una esquina, porque el imperio, las esquinas del imperio son donde están los frentes de guerra contra los germanos o contra los persas. Aquí no hay ningún frente de guerra porque está el desierto, y aquí no hay ningún frente de guerra porque está el mar, el océano. Con lo cual la península ibérica se romaniza profundamente, rápidamente. Parece ser que en un siglo, poco más de un siglo, el latín se impone por completo a las lenguas previas que había, y entra en Roma plenamente. Y ahí no se puede decir que en la península ibérica se genere ninguna identidad hispana. Ni siquiera hubo nunca una provincia que se llamara Hispania, como mínimo hubo 2, y en algunos momentos 5 provincias romanas. Pero lo que no hay son expresiones de identidad ni de orgullo hispano, ni tampoco hay leyendas especialmente interesantes sobre Hispania en la época romana. Lo contrario ocurre en el periodo siguiente, que es con los visigodos. Con los visigodos son las primeras afirmaciones de identidad goda. Todavía, fíjense ustedes que hemos hablado de historia, estoy intentando contarles lo que dicen los libros de historia,
Y no hemos dicho ni una sola cosa histórica todavía, solamente nos hemos referido a mitos. No son capaces todavía de estudiar nada en relación con el pasado los historiadores de ese momento. Pues bien, con los visigodos, Isidoro de Sevilla, que sí va a escribir un libro que se puede considerar historia, la historia de los godos, Historia Gotorum, o de Rerum Gotorum, que no es una historia de los españoles, es de los godos, que han recibido como premio a sus enormes hazañas guerreras ese maravilloso país que se llama Hispania. Es decir, los godos son el personaje masculino, el protagonista de la historia, e Hispania es una especie de regalo femenino, una tierra hermosa y ubérrima, rica y que le da muchos hijos, y caballos muy veloces, y vinos muy sabrosos, etc. Y ahora mismo los godos están en el lecho disfrutando de Hispania, de quien previamente disfrutó Roma, dice Isidoro de Sevilla. Es un texto muy hermoso de Isidoro de Sevilla. Pues bien, ahí se empieza a expresar la identidad, una identidad goda, como digo, y el orgullo por las hazañas guerreras, así que ya tenemos identidad y tenemos autoestima, y va a servir también para legitimar, no exactamente a los godos, sino a los reinos peninsulares cristianos del norte cuando se produzca la invasión musulmana, porque los reinos peninsulares del norte cristianos van a decir: nosotros no estamos haciendo una guerra de agresión y conquista contra los musulmanes, nosotros estamos haciendo una guerra de recuperación, reconquista, porque somos los sucesores de los godos, y los godos fueron expulsados por los musulmanes. Y ahí comienza ya una historia que tiene una clara función política. Muy tarde, a finales del siglo IX, y tengan ustedes que los musulmanes llegan a España a principios del siglo VIII, o sea, casi 200 años después, se escriben las primeras historias de lo que ha ocurrido con la llegada de los musulmanes. Las historias musulmanas no las tenemos, desgraciadamente, fueron quemadas por el cardenal Cisneros en Granada, cuando fue arzobispo de Granada, y quemó toda la enorme biblioteca musulmana de allí, árabe de allá, y no las tenemos. Pero las historias cristianas durante casi 200 años no existen, no dicen nada. Y cuando empiezan a decirlo, que es a finales del siglo IX, en el reinado de Alfonso III de Asturias, o de Oviedo, como se dice entonces, le cuentan que la casa real suya, la de los reyes de Asturias, se inició con un rey que se llama Don Pelayo, y que ese Don Pelayo dirigió una primera batalla contra los musulmanes, que fue la batalla de Covadonga, y que en esa batalla de Covadonga, con 300 hombres, derrotó a un ejército de 300.000 musulmanes, con ayuda, eso sí, de la Virgen María, a la que había invocado antes de empezar la batalla. ¿Qué pudo ocurrir? ¿Qué pudo pasar por la mente de esos cronistas, obispos o monjes que estaban ahí? Hay 3 crónicas, una de ellas con 2 variantes, o sea, 4 crónicas, que están en la corte de Alfonso III a finales del siglo IX. Pues que el rey les llamó y el rey les dijo: quiero que me escribáis una historia de mi familia y de mi reino. Era un rey que empezaba ya a ser poderoso, empezaba ya a tener una cierta estabilidad y un cierto poder. Y estos cronistas únicamente tenían una cultura greco-latina y bíblica. Así que se agarraron a las leyendas, a los mitos greco-latinos y bíblicos, y los reprodujeron. Y hay uno que es de las guerras médicas, de la Segunda Guerra Médica, principios del siglo V a.C., en que un enorme ejército persa de 300.000 hombres ha entrado en Grecia. Está recorriendo Grecia, está devastando Grecia, nadie puede enfrentarse con él. Y llega al santuario de Delfos. Y los sacerdotes, no sé si alguien de ustedes conoce Delfos, es una preciosa montaña, un santuario espléndido, griego clásico naturalmente, circular, en una parte muy bonito, y le llegan los sacerdotes y le dicen al dios: vienen los persas, un ejército enorme de los persas, ¿qué hacemos con los tesoros? Y el dios, según parece, les contestó: no os preocupéis, que yo me encargo.
Entonces los persas empiezan a subir la montaña y van llegando al santuario, y del santuario empiezan a salir rayos y truenos y empiezan a desprenderse rocas. Los persas aterrorizados empiezan a matarse entre sí. De los 300.000 solo quedan 60.000 que huyen aterrorizados por el valle, y el río se desborda y se lleva a los 60.000 y les mata también. Si ustedes recuerdan la batalla de Covadonga, incluso las cifras coinciden. Es decir, que los clérigos que había alrededor de Alfonso III de Oviedo, el tipo de cultura que tenían era greco-latina. Añaden algunos detalles que vienen también de la cultura bíblica, de algunas batallas de los judíos contra los madianitas o contra los asirios, en fin, algo parecido. Esto en primer lugar, el apoyo sobrenatural. Eso le da una legitimidad al reino de Asturias, que está luchando contra los musulmanes, porque tienen el apoyo divino. Y el apoyo divino, naturalmente, es muy importante. Segundo, tienen el apoyo de la legitimidad gótica. Don Pelayo, dicen estas crónicas, el primer rey de esta dinastía, era miembro de la casa real de los godos. Como son tres crónicas diferentes, lo conectan de distintas maneras, pero todas dicen lo mismo, que si era Spatarium, capitán del ejército y de la guardia personal del rey don Rodrigo, que si era sobrino, nieto de no sé qué rey godo, que tenía un contacto familiar con la familia goda. Es decir, yo, actual rey de Asturias, soy legítimo porque soy el heredero de la familia de la dinastía goda. Lo cual tiene como mínimo un par de contradicciones. Una, y es que no había familia real goda, porque la monarquía goda era electiva, no era de sucesión, no era hereditaria. Y dos, que los visigodos realmente nunca controlaron la cordillera cantábrica. Entonces parece muy raro que en la cordillera cantábrica sea justamente donde defienden la herencia goda. Más bien da la impresión de que en la cordillera cantábrica ocurrió lo mismo que había ocurrido con los visigodos, y es que los árabes no consiguieron dominarla, que había unos núcleos rebeldes, pero esos núcleos rebeldes, es curioso, se declaran herederos de los visigodos, cuando no habían sido dominados por los visigodos. Bueno, segunda o tercera legitimidad religiosa también, Santiago apóstol. Nadie durante los primeros casi 800 años de historia del cristianismo, nadie había dicho nunca que el apóstol Santiago, ni ningún otro apóstol de Cristo, hubiera visitado España. Nadie. Pero a finales del siglo VIII, principios del IX, empiezan a correrse, hay un par de crónicas que empiezan a decir que Santiago fue quien predicó el Evangelio en España. Y a comienzos del siglo IX, reinando Alfonso II, descubren en un campo, hay unos pastores que anuncian que en un campo gallego de la zona de Finisterre precisamente se ven unas luces extrañas por la noche y tal, lo empiezan a llamar Campus Stellae, campo de las estrellas, y van allí y descubren que hay una tumba romana bastante rica, una tumba del siglo IV parece ser que es, tumba tardo-romana, donde hay, por cierto, 3 cadáveres masculinos, restos de 3 hombres, los 3, y se empieza a correr las voces de que esa es la tumba de Santiago. Tardó casi 300 años la Iglesia Católica en reconocer que esa era la tumba de Santiago. A Roma no le gustaba nada la idea de que alguien tuviera el cuerpo entero de un apóstol. El único cuerpo de apóstol que se conservaba era el de San Pedro, y lo tenían ellos, y por eso era el Papa, que eso le daba legitimidad al Papa por encima de todos los demás obispos. Y eso de que hubiera otro cuerpo entero de apóstol, un apóstol que se llamaba además Santiago el Mayor, que se decía que era hermano de Cristo, y que se ve representado con la figura de Cristo, muy frecuentemente, algunas veces se dice hermano gemelo de Cristo, pues eso era demasiado. Desde luego a los de Oviedo, al obispo de Oviedo no le gustó nada que en Galicia pudieran tener una reliquia más importante que las suyas, y de ninguna manera lo aceptó. Y a los de Toledo, que a pesar de que estaba bajo territorio musulmán, seguía la iglesia funcionando, había un obispo de Toledo
que se consideraba el primado de España, porque Toledo había sido la capital de los visigodos, los de Toledo de ninguna manera, quienes se opusieron más siempre hasta el siglo XVII, siguieron oponiéndose a la idea de que el cuerpo de Santiago sea el que está en Galicia, fueron desde luego los del obispo de Toledo. Pero en fin, se consiguió imponer la idea. ¿Y por qué se impuso la idea? Pues porque a finales del siglo XI, comienzos del XII, llega a Castilla el rey Alfonso VI, y Alfonso VI es un rey muy hábil que tiene muy buenos contactos internacionales con la corte de Borgoña y con la orden de Cluny. Entonces, con la orden de Cluny, que estaba en ese momento rivalizando con el Papa para una reforma de la Iglesia, decide que es muy bueno para potenciar el cristianismo contra los musulmanes y potenciar la idea de cruzada contra los musulmanes en la península ibérica, crear un camino de Santiago. Y, por otra parte, es una manera de rivalizar con Roma, que tienen el cuerpo de un apóstol, pero aquí vamos a tener el cuerpo de otro apóstol que nos va a dar incluso más legitimidad. Y así se hace la idea, así se lanza desde Francia la idea del Camino de Santiago. Desde París, ahí estaba l'Église de Saint-Jacques, Santiago, de la cual queda una torre todavía, que la pueden ustedes ver, la Tour Saint-Jacques, y de ahí salía la Rue Saint-Jacques, la calle de Santiago, que va una de las pocas calles medievales que es bastante recta y que va justamente hacia el suroeste, hacia España. De ahí salía el peregrinaje y por ahí se hacía todo el camino. Y los cluniacenses son los que montan preciosos monasterios, por otra parte, cada 30 kilómetros, la cantidad de terreno que se puede andar en un día normalmente, un monasterio donde se daba acogida a los peregrinos y se les daba de comer, se podían lavar los pies, en fin, procurarse los pies, lo que fuera, y les daban instrucciones sobre cómo continuar el viaje, etcétera, para poder llegar hasta Santiago. El Camino de Santiago se llamó durante mucho tiempo el Camino francés y está lleno de rúas de los francos por los sitios, por las ciudades por donde pasa. Y las canciones que conservamos de peregrinos están en latín o están en francés, normalmente. Es decir, es una invención francesa de la orden de Cluny contra Roma. Y al final, a comienzos del siglo XII, un cluniacense, Calixto II, llega a ser al papado. Y él es el que da el decreto por el cual se reconoce que el apóstol Santiago está enterrado en Galicia. La verdad es que seguimos hablando de mitos, como comprenderán. Desde el punto de vista de la historia, es bastante difícil que el apóstol Santiago predicara en España. El apóstol Santiago es el primero de los apóstoles de Cristo en morir. Murió el año 44, decapitado por Herodes Agripa, en Jerusalén. Que en 10 años después de la muerte de Cristo, 11 años, se recorriera todo el Mediterráneo, que llegara hasta la península ibérica, a la otra punta del Mediterráneo, que llegara a la península ibérica, que predicara el cristianismo, que le fuera relativamente mal y se sentía deprimido en Zaragoza y aparece la Virgen para consolarle, que vuelva a Jerusalén, que lo maten en Jerusalén y que esté enterrado en Santiago. Digamos que en principio no es muy verosímil, pero claro, es posible, con milagros al medio todo es posible, pero digamos que no estamos hablando de historia todavía, seguimos hablando de mitos, como ustedes verán. ¿Qué otros mitos se van creando, especialmente en la zona castellana? Estamos hablando ahora de España solo, no de identidades alternativas. Pues en la zona castellana, que luego va a ser el conjunto de España, es decir, lo que fue el reinado de Asturias o Galicia, León, Castilla, se crean otros mitos, como por ejemplo el de los jueces de Castilla, un mito que tuvo mucha importancia en la Edad Media, que luego ha dejado de tenerlo, pero tuvo importancia y reaparecerá en la Revolución Liberal. Luego, al hablar de Revolución Liberal, vuelvo a referirme a él. Hubo un par de jueces, Nuño Rasura y Laín Calvo, que fueron elegidos por los castellanos para resolver sus conflictos sin tener que recurrir al rey de León, que era un tirano. Y entonces nombran jueces propios. Es curioso que los dos van a ser, uno, el antepasado, abuelo o algo así, de Fernán González, primer conde de Castilla, prácticamente rey de Castilla, un conde independiente, y el otro, antepasado también del Cid Campeador. O sea que es bastante importante cómo los mitos se entrelazan entre sí. Bueno, el segundo mito, el de Bernardo el Carpio.
Bernardo el Carpio es un personaje muy jovencito, hizo muchas hazañas, pero muy jovencito, a sus 18 años o algo así, es el que derrota a Roldán o a Roland en la batalla de Roncesvalles y se lleva la famosa España de Roland, la de Durandarte, que se decía en español, Durabal, me parece que es en francés, y Durandarte, se lleva la batalla de la espada de Roland, que previamente había sido de Carlomagno, y se conserva en un monasterio del norte de Castilla, no recuerdo cuál, y Carlos V, una de las primeras cosas que hace cuando desembarca en España siglos después, es ir a ese monasterio a ver la tumba de Bernardo del Carpio y recoger su espada, y se la trae y la pone en un... Ahora mismo está en la Armería Real. Los franceses se la llevaron durante las guerras napoleónicas, pero fue una de las cosas que devolvieron después del final de la guerra. Tercer gran mito, pues naturalmente el Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, un caballero castellano, hidalgo, que peleó a favor de Sancho II después a la muerte del rey Fernando I de León, y que luego exigió el juramento a su hermano, al hermano del rey muerto, a Alfonso, el futuro Alfonso VI, en la iglesia de Santa Gadea, y el rey juró, pero a continuación le desterró de sus territorios, y el Cid campeador se marchó, y entonces se dedicó, es una especie de condottiero que se dedica a luchar a favor de quien le paga, entre otros del rey moro de Zaragoza, pero eso, la leyenda luego eso no lo dice, lo que dicen es que es un gran luchador por la cristiandad durante la Reconquista, y una de las cosas que hizo es conquistar la ciudad de Valencia, y hasta se dice, de la leyenda dice que ganó una batalla después de muerto, porque subieron su cadáver a un caballo. La verdad es que del Cid campeador sabemos muy poco. Parece ser que existió, parece ser que fue un guerrero importante, pero no estamos completamente seguros tampoco de que existiera, y en todo caso la gran fuente de información sobre el Cid campeador viene del Cantar de Mio Cid, que es un cantar de gesta de 100 años después de la muerte del Cid, y 100 años son muchos, como para que se pueda considerar un documento histórico. Es más bien una creación literaria, y eso sí, sirvió como gran personaje y creación literaria. Otro sería Fernán González, conde de Castilla, me he referido a él, primer conde que consigue independizarse, y otro más, pues Guzmán el Bueno. Ya en los siglos finales de la Reconquista, Guzmán el Bueno es un noble castellano que también se ha peleado con el rey, como tantas veces, y se ha ido a tierra de moros, y ha luchado con los moros, pero conoce bien aquel mundo, y regresa luego, se pone a favor del rey, y el rey le encarga que conserve la ciudad de Tarifa, y cuando tiene la ciudad de Tarifa rodeada y consigue defenderla, han cogido prisionero a su hijo. Entonces le dicen, o rindes la ciudad o matamos a tu hijo aquí mismo. Y entonces Guzmán el Bueno les dice, pues ahí tenéis mi puñal por si os hace falta, y les arroja su puñal. La leyenda era más que eso todavía. A continuación se fue a comer tranquilamente, y de repente se oyó unos gritos horrorizados por parte de todo el mundo porque habían degollado al niño allí delante de todos, y él se levanta de la comida y dice, ¿qué pasa? Y dice, pues que han matado a tu hijo. Y dice, bueno, creí que es que habían tomado la ciudad. O sea que era un hombre de mucho temple, como se dice. Pero no hace falta decir que todos estos personajes han dado lugar, tenemos poca información histórica sobre ellos, pero han dado lugar a una enorme cantidad de creaciones literarias. Hay romances sobre ellos, hay obras de teatro, sobre todo del siglo XVII, del gran momento del siglo de oro. Volvió a haber obras de teatro y volvió a haber otras muchas cosas, romances, etcétera, en la época, poesías, en la época romántica, pero no son historias, seguimos sin hablar de historia, pese a que cuando se empiezan a hacer las crónicas generales de España, las primeras crónicas, las de Lucas de Tuy, las de Jiménez de Rada, las de Alfonso X, ya en español, las otras son en latín, y la de Alfonso X ya es en español, todas toman todos estos personajes y empiezan a contarlos como si fueran historia. Todas se refieren a estos personajes que les he dicho como si fueran la historia de España. Terminemos la Edad Media. Llegan los Reyes Católicos. Con los Reyes Católicos, no hace falta decir, gran entusiasmo, porque unen los reinos desde la península, menos Portugal, consiguen unir los reinos, conquistan Granada, descubren los territorios americanos, mandan a sus tropas a Sicilia y conquistan Sicilia y Nápoles,
es decir, triunfos por todas partes, y entonces lo que hay son unos cantos mesiánicos sobre los reyes católicos. Ha llegado un gran imperio, este va a ser un imperio como el de los persas, este va a ser un imperio como el de los romanos, como mínimo. Después de esto, los reyes católicos van a ser los señores del mundo, van a conquistar incluso Jerusalén, y cuando conquisten Jerusalén, Jesucristo bajará de entre los cielos y Fernando le entregará la corona del dominio universal, y así se completará la historia humana. Es decir, lo que hay son cantos mesiánicos y cantos apocalípticos, aunque también es verdad que alrededor de los reyes católicos ya se empiezan a hacer crónicas de mucha más calidad. Es muy interesante en relación con los reyes católicos que no veían, a pesar de su poder, que están consiguiendo ya un poder, se están convirtiendo en una potencia europea importante, no se veían bien aceptados por los europeos. Los reinos de la península ibérica, que empezaban a llamarse España desde fuera, pero aquí se hubiera dicho más bien Castilla, Aragón, no habían sido grandes protagonistas de la política europea. Aragón más, Castilla bastante poco. Y cuando de repente empiezan a serlo, los europeos dicen, ¿pero esto qué es? Guicciardini dice específicamente, y España ha salido de su natural oscuridad. Dice así, ha salido de su oscuridad natural, dice Guicciardini. Es decir, este es un país que nunca ha brillado por nada y ahora de repente se está convirtiendo en un actor. Entonces lo que hacen los reyes católicos es empezar a pagar a humanistas italianos, que eran los buenos del momento, para que les escriban historias de España. Naturalmente historias de España inventadas, porque lo más importante es decir que España es más antigua que Roma. ¿Qué es eso de que nosotros, los italianos, están diciendo, sí, nos estáis conquistando, pero sí, ya estamos acostumbrados a eso? También vinieron los ostrogodos y nos conquistaron, los bárbaros, ya lo sabemos, unos nuevos bárbaros. Y los reyes católicos están pagando a humanistas para que se demuestren que no somos bárbaros. Y entonces hay uno de ellos, sobre todo, Annio de Viterbo, magnífico humanista por otra parte, que sabía el arameo y sabía lenguas antiguas dificilísimas, y que elabora una serie de documentos que intentan demostrar que en España ha habido reyes desde el siglo 8 o 9 antes de Cristo, es decir, antes que en Roma. España es un país más antiguo que Roma, y el más antiguo en aquel momento y con la visión del mundo que se tenía preferencia sobre el más moderno. Es decir, que un español tendría derecho a sentarse por delante de un italiano en cualquier sitio que fuera, porque pertenecía a una identidad más antigua. Estas son las estrategias de los reyes católicos para ser aceptados. Escribir historias de España falseadas, naturalmente, para conseguir demostrar que ese es más antiguo y más respetable que los italianos. Bueno, el siglo XVII fue un siglo, en la época del barroco, es un siglo pobre en historia. Son muy malas las historias que se escriben en general, en el caso español, con la excepción de una, desde luego, que es la de Padre Mariana, pero muy rico en producción histórica. Aparentemente hay mucho interés por la historia, se escribe muchísima historia, pero toda ella historia falsa, o casi toda. No hay casa real, no hay casa nobiliaria, no hay orden religiosa, no hay buena familia que no tenga un historiador a sueldo, que está demostrando, que está falseando documentos para demostrar que los antepasados de esta familia ya desde el siglo XII eran los dueños del valle de no sé qué, con lo cual se demuestra que el valle de no sé cuál les corresponde. Entonces lo que hay es unos magníficos eruditos capaces de falsear documentos muy antiguos en lenguas muy diversas, en latín por supuesto, pero también en griego, también en árabe, en el caso español muy frecuentemente en árabe, y también en otras lenguas a veces como el arameo, etc., para demostrar la antigüedad. Y lo mismo que hacen los reyes católicos en relación con la corona de España, o con la corona, en fin, de Castilla, Aragón en ese momento, hacen familias nobiliarias para demostrar que sus títulos son los más antiguos. Hay algunos casos verdaderamente extraordinarios, pero no tengo tiempo aquí para exponerlos. Por ejemplo, los plomos del Sacromonte. Una vez que se está en el Sacromonte, en Granada, se está descubriendo, excavando para hacer una casa, para hacer una torre allí, pues se descubren unos rollos de plomo donde hay unas inscripciones en árabe, en latín, en griego, etcétera, donde se demuestra de todo, ¿no? Se demuestran los orígenes de la iglesia granadina. Tengan ustedes en cuenta que Granada era una ciudad muy necesitada de legitimidad,
Granada era un mundo musulmán y ahora morisco, pero no tenía antepasados cristianos, no tenía buenas iglesias. Están construyendo iglesias a toda velocidad, la magnífica Catedral de Granada, claro, de la época de los Reyes Católicos, y se construye en pleno barrio morisco, por supuesto. Están construyendo iglesias, y a la vez que están construyendo iglesias se tienen que inventar santos. Entonces aquí en los plomos del Sacromonte sale un mártir cristiano granadino del siglo II, ejecutado por los romanos y tal. Rápidamente lo quieren convertir en santo. El obispo de Granada está entusiasmado, las muchedumbres se reúnen alrededor de la casa del obispo, elogiando a no me acuerdo cómo se llamaba, San Tesifón, mártir de Granada, y elogiando a San Tesifón, lo somete al análisis de unos cuantos expertos que le dicen que eso es falso, y entonces las muchedumbres enfurecidas diciendo cómo va a ser falso, etcétera, contra los expertos, lo mandan a Madrid, se traen los plomos a Madrid, en Madrid lo someten a otros expertos que les vuelven a decir que es falso, lo mandan a Roma, los plomos del Sacromonte, y después de 40 años, porque las cosas en Roma van lentas, acaban declarando que son falsos y que no existió San Tesifón. Pero la verdad es que el escándalo que organizaron fue enorme. Hay otros cuantos casos parecidos a este, en Toledo hubo otro parecido, en fin, los falseamientos de documentos son normales en la época, en el siglo XVII. Y una de las cosas que dice la Ilustración es, la historia tiene que ser científica. No podemos aceptar nada que no esté basado en documentos, y documentos auténticos. Lo primero que tiene que hacer un historiador es saber analizar un documento, comprobar que es auténtico y a continuación apoyar sus datos en la historia que escriba, apoyarla en datos reales. Y se funda, como ustedes saben, la Real Academia de la Historia, una de cuyas finalidades es reunir los documentos auténticos sobre la historia de España, etcétera, etcétera. Pero es curioso, hay un par de cosas a las que no se le aplica la crítica. Bueno, hay cosas a las que sí se le aplica la crítica, como por ejemplo la venida de Santiago a España. Se duda, porque no hay documentos que acrediten que Santiago vino a España, así que eso se puede dudar. Pero en cambio no se duda, uno, sobre el relato bíblico, naturalmente, que Dios creó el mundo en 6 días, que el paraíso terrenal, la expulsión, el diluvio universal, de todo eso no puede dudar nadie, aunque no hay documentos. ¿Por qué? Porque es cuestión de fe. Y la Academia de la Historia no se le ocurriría nunca entrar en esas cosas, se da por supuesto que son auténticas. Y dos, los visigodos, porque son los creadores de España, porque son los que establecieron la monarquía y los que se convirtieron al catolicismo. Y la identidad española está indisolublemente unida a la monarquía y al catolicismo. Entonces, cuando a la Real Academia de Historia le piden, están construyendo el nuevo Palacio Real, porque se ha quemado el antiguo Palacio Real, el de los Austrias, y están construyendo el nuevo Palacio Real en la actual Plaza de Oriente, y habían pensado poner las estatuas de los reyes de España en las esquinas, en la cornisa del palacio. Al final, como era demasiado peso, decidieron ponerlo en la explanada que hay enfrente. Y entonces le piden a la Academia de la Historia que les dé una lista de los reyes de España, qué reyes hay que poner allí. Y la Academia de la Historia se lo pone a pensar. Este hispano hijo de Hércules, no, eso es un cuento chino, eso es un mito, no tenemos documentos. Y los otros, los que se inventó Annio de Viterbo, no, eso eran invenciones, fuera, ¿no? ¿Cuál es el primer rey de España? Y dicen, Ataulfo, rey de los visigodos que invadieron España. Ataulfo es un señor que cruzó el Pirineo por la parte del Ampurdán, que llegó hasta Barcelona y se murió. Se pasó 2 meses en esquí y, en fin, o sea, el primer rey de España, bueno, pues es un decir, pero bueno, lo interesante es ver cómo los visigodos son el origen de la nación, para la Real Academia de la Historia. No hace falta decir que un señor que dominó el 85% de la península ibérica durante 50 años, pero que se llamaba Abderramán III, pues no está, claro. ¿Por qué? Pues porque era musulmán, por supuesto. Es decir, que el cristianismo es un rasgo, el catolicismo es un rasgo de la identidad, y entonces la Academia de la Historia, que es una institución muy seria en principio, para lo que eran esos tiempos, es muy seria, pero tiene también sus prejuicios, como sabemos. Termina el siglo XVIII y comienza el XIX con la Revolución Liberal, y la Revolución Liberal, como ustedes saben, comenzó en las Cortes de Cádiz,
en plena guerra contra Napoleón, en un momento que se había producido un vacío de poder, y entonces había que organizar un gobierno que dirigiera la guerra contra los invasores franceses, etc. Y las Cortes de Cádiz pues hicieron una revolución política, claro que sí, dieron una constitución, por primera vez en la historia de este país, limitaron el poder del rey. Podían haber legitimado todo eso en términos racionales. Damos una constitución porque los españoles queremos ser unos ciudadanos libres y queremos que si tenemos un rey se tenga que someter a ciertas normas y que las instituciones de gobierno, todas ellas, tengan que someterse a ciertas normas. Pues no, recurren a la historia y se inventan el mito liberal, y es que España fue un país muy libre en la Edad Media, porque teníamos cortes, teníamos fueros, teníamos cabildos abiertos, los reyes eran electivos, solo últimamente han sido hereditarios, pero al principio eran electivos, los elegíamos los ciudadanos, e incluso cuando no cumplían su deber los destituíamos. Algún rey hubo que fue ejecutado por haber cometido delitos como rey. Cuando se iban a hacer rey se les hacía jurar: nos que valemos tanto como vos y todos juntos más que vos, os juramos como rey si respetáis nuestros fueros y libertades, y si no, no. Todo eso lo dice Martín de Marina, y cuando hacen la Constitución de Cádiz se presenta Argüelles, que había redactado la Constitución, el presidente de la comisión que había redactado, y dice ante las Cortes: nada presenta esta comisión que no esté en los textos antiguos de la historia de España. Completamente falso. Ningún rey había sido elegido nunca, ningún rey había sido destituido, desde luego ninguno había sido ejecutado, ningún rey juró aquello de nos que valemos tanto como vos, es otra leyenda completamente indemostrable. Pero los liberales de Cádiz se sentían tan débiles y tenían tanto miedo de que les acusaran de afrancesados, de estar haciendo una revolución igual que los franceses, o sea, igual que el enemigo, que dijeron: no estamos haciendo ninguna revolución, estamos simplemente trayendo otra vez las instituciones que son las auténticamente españolas, las que existieron en este país. Y ese fue el mito liberal sobre el que se basa toda la revolución, que es un mito histórico, pero de nuevo no estamos hablando de historia, volvemos a hablar de mito, porque nunca había existido esa España liberal en la Edad Media, pese a que se lo inventaron. El esquema mítico, el otro día no se lo expliqué exactamente, pero es algo así. El esquema mítico, no les hice este esquema aquí, pero se lo expliqué verbalmente. Hay una época, una edad de oro, un paraíso, una época de plenitud, de felicidad, de igualdad, de bienestar. Hay una salida de paraíso, hay un momento en que Jehová expulsa a Adán y Eva. Vivimos una época terrible ahora, pero vamos acercándonos a la solución, y aquí llegará otra vez la redención y volveremos a entrar en el paraíso. Es decir, son 3 etapas: paraíso, caída, redención. Esta y esta son inventadas. Lo único que de verdad conocemos de la historia humana es esto, desgraciadamente. Pero los liberales hacen esto, están queriendo establecer una constitución liberal y dicen: no, lo que queremos es volver a nuestro pasado glorioso medieval en que éramos liberales. Se tienen que inventar esa primera etapa para poder presentar como aceptable la tercera, que es la que ellos en realidad están queriendo demostrar. El papel estelar, el papel de la caída, el momento de la caída, en el caso español es 1521, el momento en que los comuneros de Castilla fueron derrotados y fueron ejecutados por Carlos V, una monarquía extranjera. Naturalmente, en una visión nacionalista, los malos siempre son los extranjeros, los que traen las malas cosas son los extranjeros. Un monarca extranjero que no conocía nuestras costumbres ejecutó a nuestros líderes naturales, que eran los comuneros. Y de ahí la enorme importancia que tienen los comuneros a lo largo de todo el siglo XIX. Y en Madrid, sin ir más lejos, que no hay muchas calles de sentido político, porque las que hay son más bien políticos del siglo XIX, como Serrano, etcétera. Pero ahí tienen ustedes 3 calles, a Padilla, Bravo y Maldonado, naturalmente,
que son los líderes comuneros y que son los padres de la patria y los mártires de la libertad de la patria. En fin, este esquema liberal se va a mantener durante todo el siglo XIX, incluso se dispara en los momentos finales del siglo XIX, y ya se dice que no fue culpable solo Carlos V por parte de la izquierda, por parte de los republicanos. No solo fue culpable la dinastía extranjera, sino que también fue culpable la Iglesia, que estableció la Inquisición, también fue culpable todo el que coartó la libertad de pensamiento. En España ha habido cosas grandes como ha sido el pasado musulmán, judío y protestante, se empieza a reivindicar ese tipo de pasado no católico, pero esto es lo que hace la izquierda, la extrema izquierda más bien, y esto no es aceptable por los demás. Frente a este esquema liberal, los nacionalcatólicos van a hacer el esquema contrario. Muy tarde, porque empiezan a reaccionar ya en la segunda mitad del siglo XIX, pero los nacionalcatólicos harán el mismo esquema mítico, que es: España fue grande cuando defendió la religión católica y tuvo su imperio. En la época de Carlos V y Felipe II, sobre todo reyes católicos, Carlos V y Felipe II, salió con una serie de reyes débiles, y cuando empezó a traicionar a su misión, su destino, que es defender el catolicismo, pero volveremos a ser grandes cuando volvamos a estar unidos defendiendo el catolicismo, etc. Este es el esquema de los nacionalcatólicos, que es el mismo que el otro, simplemente cambian las etapas que se deben considerar elogiosas y las que se deben considerar malignas, ¿no? El gran exponente de esta visión pues fue Marcelino Méndez Pelayo, que no solo lo dijo claramente, la gloria de España en Trento, España, luz de Trento, etc., sino que escribió nada menos que la historia de los heterodoxos españoles, es decir, la historia de aquellos españoles que habían sido malos españoles, que no habían sido católicos, que habían sido herejes por algún motivo. Y una serie de volúmenes, un libro enorme, por otra parte muy erudito y muy bien investigado, donde establece la anti-España, los españoles que no han sido Españas, han sido los herejes medievales, los judíos, los erasmistas, los iluminados, los protestantes, los regalistas del siglo XVIII, incluido Carlos III, que no fue buen rey porque quiso afirmar mucho los derechos del Estado frente a los de la Iglesia, etcétera. Algunos ilustrados, los revolucionarios liberales del XIX, hasta llegar naturalmente a los institucionistas, a la gente de la Institución Libre de Enseñanza en la época en que él estaba escribiendo. Conclusión, perdonen ustedes que me estoy pasando un poquito de tiempo. Al final, como les dije antes de empezar, hoy vamos a hablar de historia. Pues no, al final hemos hablado de mito. La historia tiene mucha vinculación con el mito. Y la función de un historiador sería descargarse de toda esta parte mítica. No tenemos por qué. El historiador no tiene por qué estar al servicio ni del catolicismo, ni del nacionalismo, ni de nada. Un historiador catalán que se ponga al servicio del nacionalismo ahora mismo, pues seguramente hace bastante mala historia, porque intenta interpretar luchas del siglo XIV, del siglo XVII o del XVIII en términos actuales, en términos de nacionalismo actual, que realmente no son los mejores para comprender lo que ocurrió en aquella época. Es decir, no caigamos en ese tipo de mitos. Hoy día quienes más lo hacen son los nacionalistas periféricos. No caigamos en el error de contraatacarle nosotros, empezando a hablarles de Don Pelayo y del Cid Campeador y tal, porque no se trata de eso. Si ustedes quieren separarse, pues mire, ¿qué le vamos a hacer? Lo siento mucho, sepárense. Es decir, si mi pareja me dice que ya no me quiere más, que se ha enamorado de otro y que quiere dejarme, pues ¿qué le voy a hacer? No voy a coger una pistola y a obligarla a que siga conmigo, ¿no? Pero que no se invente la historia, que no me diga que yo la obligué a casarse, que no me diga que nunca me quiso, que no me diga, no hace falta. Una cosa es que se tome una decisión y otra cosa es que se invente el pasado. Pero hay muchas veces que para tomar una decisión presente parece que es necesario inventarse el pasado. Y yo creo que los historiadores lo que tenemos que hacer es no dejar que nos inventen el pasado. Aparte de que inventar el pasado y proyectarse sobre el pasado siempre es una cosa muy peligrosa. El pasado fue distinto ahora, y nosotros los de ahora, ¿con quién estábamos en el pasado? No lo sabemos. Si un criollo latinoamericano
nos viene a decir un mexicano, por ejemplo, o lo que sea, nos viene a decir, vosotros españoles es que nos humillasteis y nos tuvisteis colonizados y esclavizados, tendríais que pedirnos perdón. Y uno le mira la cara y dice, pero tú con la cara de blanco que tienes, pero si tus bisabuelos son los de Extremadura que vinieron aquí y los míos son los que se quedaron en España, encima voy a tener que pedir perdón. O sea, no tiene mucho sentido que nos proyectemos hacia atrás. Si los judíos le piden al gobierno español que pida perdón por la expulsión de 1492, que fue una barbaridad y una atrocidad, y yo estoy dispuesto a decir que fue una barbaridad, pero a pedir perdón no lo sé, porque quién sabe si yo no soy descendiente de alguno de aquellos judíos que se quedaron aquí y que fueron perseguidos y humillados y que escondió, muchos de los aquí presentes seguramente venimos de ahí, escondieron su identidad, no les dijeron nada a los hijos y al final naturalmente se olvidó y ahora encima van a tener que pedir perdón. Pues no parece muy lógico. No nos proyectemos hacia el pasado es muy complicado, es muy distinto a nosotros, y no lo podemos entender en términos actuales, y no somos los herederos de ninguna de las fuerzas del pasado. Así que hagamos historia como debe ser, que es un conocimiento aséptico del pasado, basado en datos creíbles y explicada de una manera racional. Y nada más. Muchas gracias.